como lanzar un cohete a la luna casi. Anda, ignición. Sí, ya. Bueno, pues mira, más o menos lo que te había dicho, ¿vale? Primer tema, podemos llamarlo una semana después de las elecciones, o si quieres, Trump sigue en su caverna o algo así más divertido. Me gusta más lo más divertido. Sí, pues eso. Y vamos, eso le dedicamos una parte así, las dimisiones, bueno, los despidos que ha hecho, todo este tipo de cosas, cuál puede ser un poco su estrategia y demás. Segundo tema, aquello que te comenté del IBEX 35, pero Sí. he visto que Oxfam Intermón ha hecho un informe que está muy bien, el informe se llama La hora del compromiso. Y entonces hace está muy, bueno, lo reprodujo público, está muy bien, reprodujo parte, ¿no? Público, y bueno, se puede buscar, ¿no? Que nos explica un poco qué ha ido Están ellos mientras... también en su página web, ¿no? Sí, lo tienen ellos, claro. Bueno, pues es sobre el 2019 y aunque algunas cosas son de la actualidad porque se han hecho este año y por tanto durante la pandemia, ¿no? Es decir, un poco el comportamiento de las grandes empresas españolas en este tema, ¿eh? Y lo podríamos rematar pues como contrapunto, ¿no? con las críticas que el Banco de España y la COE han hecho al aumento del 0,9% en los salarios de los funcionarios y pensionistas, ¿no? Que es también como A ver, definir. sí me sitúo. El Sí, informe, no, la idea sería, comentamos el informe de Termón que se llama La hora del compromiso, sí, ¿vale? Y luego sí, ya yo te he ido explicando un poco lo que iba a ir saliendo, ¿eh? Y luego, si nos diera tiempo, sí. pues eso, el rey emérito y comisionado, o el rey Ah, comisionado, ¿no? Para hablar un poco de este último tema que saca el diario.es y lo que puede significar, vamos, que creo que tampoco. el pueblo digo, ¿el país era Kazajistán o...? Kazajistán, sí. Capital Astana, que es ese que ya tiene equipo de fútbol, tiene equipo de ciclismo, todo eso, vamos. Después me lo cuentas todo porque yo he leído parte del artículo hasta que llegaba a que también mataba pajaritos y se los metían por la puerta de atrás del avión y todo eso. Y Sí, después, no eran pajaritos, eran íbices. es decir, aves, claro, yo le No, llamo, no, no. No aves, ¿no? Es decir, tipo renos y cosas de estas, vamos. pero también dice que algunas Ah, aves bueno. de gran Sí, tamaño, sí, extrañas, es que también, posible, es posible. aparte de Sí, los... Bueno, da igual. porque ahí explican que también fueron a matar osos a otro lado y incluso mataron a una osa en gestación y tal. Vamos, que el rey, una vez matado a un hermano, pues ya, ¿para qué te vas a andar con tonterías? Bien, pues yo creo que no sé si el tercero nos entrará, depende de Bueno, los... si no entra tampoco, bueno, Vale, pues... sería esta nuestra Sí, día. sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, O estás muy cerca de la pantalla o estás muy bajo en la silla. no, estoy lo más alto que puedo. Vale, vale, pues No vale. me da para más mi silla, lo que pasa es que yo tengo mi pantalla aquí y Inclinada para atrás a lo mejor. no, no Vale. inclinada para atrás. Bueno, da igual, da igual. Pues siempre. No. Lo que pasa es Así, que ahora, así te gusta más. así se te ve bien. Si no, antes se te veía de la boca para arriba solo. Vale, vale, porque es que a veces me echo la cabeza para abajo y me muevo. Ya lo Vale. veo, cuando lo vuelvo a ver yo, digo, anda que... De todas maneras, esto no es la televisión, pero si lo Ya, vea, ya, que lo vea mm, lo mejor bien, posible. bien. Vamos a. ¿Empezamos, Emily? Venga. A ver. No sé lo que he escrito, tío. Ya. Sí, Trump en su caverna, hemos Sí, dicho. sí, 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 sí. Vamos allá. Venga.
Saludamos a Emili Cortavitarte. Emili, ¿qué hay? Buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos con lo que hay hoy. Vamos a empezar por un tema que nadie habla ya de él. Trump en su caverna es el título que me propones, que me parece interesante. Eh, y te haces una pregunta tú mismo. ¿Cuál es su estrategia o cuál piensas que es su estrategia? ¿O podíamos pensar que lo van a tener que sacar allí a patadas en el culo? ¿O va la FBI? Yo qué sé. ¿Quién? ¿Qué va a pasar con Trump? Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Es decir, Ah, como tampoco soy adivino, voy a dar vale. las dos o tres opciones que dan algunos analistas y algunas analistas, y en todo caso te comento cuál me parece a mí más así, ¿no? Aunque a lo mejor es una mezcla de dos. Bueno, las elecciones fueron la semana pasada, duraron mucho hasta el recuento ahora no me saldrá el último estado, aquel en el que ya por fin Biden superaba ¿Pensilvania fue? Pensilvania, exactamente, sí. En que Pero tenemos aún, Emily, quedan 4 estados, sí, dice, sí, quedan 4 estados, sí, que sí, aún sí. no han dado quién es No, los resultados. no, y además en dos de ellos, o sea, de los 4 estados, quedan dos que también son muy importantes. Mira, lo quería decir al final, pero lo podemos decir ahora. Que son, bueno, uno está claramente decantado, que es Alaska, que seguramente que será para los republicanos. Digo, Sí, no tanto en el sentido de la elección de presidente, que eso hoy por hoy ya se da por sí. descartado, y el otro es Georgia, donde por un lado en las elecciones presidenciales, las últimas noticias que yo tengo, a lo mejor eso puede haber cambiado, ¿no? Pero las últimas noticias que yo tengo es que Biden iría 12.000 votos por encima de, de Trump, y por tanto arrebatarían un estado que solamente ha sido demócrata en los últimos años cuando se presentó Clinton, porque creo que era de allí o algo así. Pero ahí quedan los representantes en el Congreso. Es decir, en estos momentos quedan por escoger un representante al Senado, un representante al Senado en Alaska y 2 representantes en Georgia. Y los 2 representantes de Georgia no son moco de pavo, porque ahora mismo la situación en el Senado, que tiene una gran importancia, mientras que aquí el Senado es un poco como residual, en Estados Unidos tiene una gran importancia. En el Congreso, digamos, hay mayoría de congresistas demócratas, por tanto, cada vez que Biden, si al final acaba siendo presidente, presenta una ley o una norma, pues va a ser fácil que salga adelante, pero en el Senado nuevamente empatan, son 100, o sea, por tanto hay posibilidad de empate, y ahora mismo hay 49 representantes republicanos y 48 representantes demócratas. Mm. Alaska casi seguro que vamos, totalmente seguro que se va en el lado republicano, y entonces habría que ver si los dos de Georgia son demócratas. Entonces, ¿qué pasaría? Que habría un empate a 50 y en ese momento deshace la presidenta, que es la vicepresidenta. Es decir, si gana Biden es Kamala Harris. Por tanto, con lo cual se supone que tendrían unos 4 años relativamente fáciles, aunque en Estados Unidos sabemos que de vez en cuando los congresistas y los senadores cambian de posición y este tipo de cosas, depende de que vaya la vaina, ¿no? Que dicen, pero en principio, por tanto, para ellos sigue habiendo ahí chicha, sigue habiendo chicha interesante. Bueno, vamos a lo de ahora. ¿Por qué he dicho Trump en su caverna? Bueno, Trump en su caverna porque, como sabéis, ha salido, que sepamos, a lo mejor ha hecho más cosas porque tampoco sabíamos del rey que iba a cazar y ahora nos enteramos, pero sabemos que ha salido 2 veces a jugar al golf a uno de los 17 campos de golf que tiene Trump en los Estados Unidos. Pero 17 de él o del de Estado, él, de él, de él, de él, con su nombre, Trump. pues debe ser muy bueno en el golf, ¿no?
Bueno, debe ser muy rico para tener 17. O No solo juega él, juega Ah, más gente. vale. Entonces, de vez en cuando coge el avión aquel o el helicóptero de las Fuerzas Armadas y se va uno de esos a pasar un ratito. Bueno, sabemos que ha salido 2 veces, pero que el resto del tiempo ha estado allí metido en la Casa Blanca, que yo le llamo su caverna por el juego este, ¿no? Un poco de imaginativo, ¿no? Pero mientras tanto ha ido haciendo cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ido haciendo? Pues eliminando de su propio equipo a la gente que en algún momento le ha llevado la contraria. Es decir, él ha eliminado al secretario de Estado que llevaba la diplomacia, lo que aquí sería un ministro de Exteriores, y ha nombrado, por supuesto, a otro mucho más cercano a él. Ha despedido al secretario de Defensa, lo que aquí sería un ministro de Defensa, y ha nombrado, y además, y jefe del Pentágono, y ha nombrado pues a un señor que era el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, para que os hagáis una idea de hacia dónde va en estos temas. Algunos de estos despedidos, hay que decir que Trump tiene mala leche cuando hace estos despidos. En concreto, me he estado mirando, me he estado cerciorando y en algunos casos ha hecho despidos a gente a la que le quedaban 2 o 3 meses para jubilarse porque no le gustaba y entonces de esa manera, así es Estados Unidos, impedía que cobrara lo que le correspondía por su cargo en su jubilación, ¿no? Es decir, esas cosas que vemos a veces en las películas, que el policía dice, hostia, sí, la he cagado, pero dejarme porque ya me queda poco para la jubilación, pues eso al parecer también existe en este mundo de la política y ya lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no? En concreto parece que el secretario de Defensa se había puesto en contra de él o le había llamado la atención en aquel famoso tema que no sé si os acordáis cuando él decidió desplegar al ejército en una de las ciudades donde se había cometido un asesinato de una persona negra, ¿no? Y también fue muy crítico con el día que a raíz de eso, no sé si os acordáis también, pero a Trump le dio por salir de su caverna y atravesar hasta una iglesia que había cercana, acompañado del ejército y de los más importantes generales, casi todos del ejército norteamericano. Eso fue muy mal visto por este hombre que se llama Mark Esper. Parece ser que Trump no se lo había perdonado y estaba esperando el momento y bueno, pues si gano te quito y si no gano pues también te quito y quizás antes, ¿no? Bueno, junto con este parece que ser que se ha ido toda la cúpula civil no militar del Pentágono, porque digamos que la cúpula militar está regida por otros criterios, ¿no? Bueno, he dicho también lo del diplomático, etcétera, y mientras tanto ha hecho que su fiscal general le plantee a los fiscales generales que dependen del Ministerio de Justicia en todo el Estado que intervengan en las elecciones para ver si se ha cometido fraude, ¿no? Todo eso ha llevado a que el director general de delitos electorales dimitiera a partir de esa orden. ¿Por qué razón? Porque ese director general de delitos considera que ese no es que el sistema, digamos, de los Estados Unidos con respecto a esto es un sistema federalista, como hemos podido ver, que son los estados, los diferentes estados, los que llegan a las conclusiones de si se ha producido o no se ha producido fraude en cada uno de los territorios y además él argumentaba porque nunca a nadie se le ha ocurrido poner en marcha ni el Ministerio de Justicia, ni el Tribunal Supremo, etcétera, hasta que no se acaban totalmente los recuentos. No como parece ser que ha hecho en este momento Bush, que a través de este fiscal general. Trump, has dicho Perdón, Bush. otra vez Bush, sí. Mira que Bush es majete, pero bueno. Bueno, exacto, ¿no? Y entonces, bueno, pues que lo primero es que ahí tiene un lío y por tanto esa es una de las previsiones que alguna gente tenía, ¿no? Estados Unidos tiene un sistema raruno, ya lo hemos visto en varias cosas, al menos rarunos para nuestra cultura política. Antes era aún más raruno,
hubo una enmienda, creo que la número 20 o tal, que cambió a eso de que el nuevo presidente asume el poder el 20 de enero, pero es que antes era en marzo. Y eso provenía, pues eso, de los viejos momentos del oeste americano y toda esa cosa, y el momento en que la gente se trasladaba en sus carretas. Sí, los caminos estaban despejados del invierno, la nieve, y se podía Exacto, transitar por trenes, etcétera. Y por tanto podía ser que el futuro presidente pues no llegara, porque yo qué sé, era de California, vamos a poner por caso, o era de Utah o alguna cosa así, ¿no? No solía pasar, pero a pesar de eso, ellos tenían ahí. Y entonces el otro seguía al mando, no fuera que, no fuera que, yo qué sé, que pasara algo, ¿no? Claro, ahora con la actitud que está tomando Trump, esto es tremendamente peligroso, porque quiere decir, Trump ya ha demostrado que está dispuesto a nombrar y a dimitir a gente. Trump puede hacer, y no sería el primer presidente que lo hace, que en este periodo de gloria, digamos, no de gloria, perdón, periodo digamos, de más, ¿no?, que te dan, Sí, ellos haga. miran algo así como el pato cojo, es Sí, decir, sí, que están ahí, pero que suelen comportarse con moderación y además consultando con el sucesor si esto que hacemos, efectivamente, pero que efectivamente. este parece ser que no. No. Mm. Explican precisamente de uno de los Bush, creo que del hijo, que explican que quizás ha sido la transición más modélica, ¿no? Es decir, que casi desde el primer momento se puso a disposición de Clinton, que estuvo explicándole todo y hablando con su equipo. Es decir, ahora mismo los dos equipos no han podido verse, porque Trump no da por acabadas las elecciones. Bueno, que incluso se suele dejar parece ser que se suele dejar una carta del anterior presidente al nuevo en el despacho, ¿no?, en el despacho de presidencia de la sala oval, y por lo que el propio Clinton explica o ha dicho, pues era una carta muy animosa y muy diciendo, ahora tú eres el jefe aquí, y cuenta conmigo en tu equipo, una cosa por el estilo, ¿no? Una cosa, pero no parece que esto vaya a ser la situación actual. ¿Qué otras cosas puede hacer Trump? Pues puede, y ahora lo que iba antes que me he parado, puede dar indultos. No sería el único presidente. En general, la mayoría de ellos en los últimos tiempos han aprovechado para dar indultos a sus amiguetes. Amiguetes en el amplio sentido de la expresión, amiguetes que habían colaborado en su campaña, etcétera, etcétera. Bueno, se nos abre aquí un panorama interesante, porque pensando en que él quiera seguir con la fricción, luego lo completo un poquito más, bueno, podríamos asistir a determinados indultos de determinados policías que han muerto a determinadas personas en los últimos tiempos, por ejemplo, que es una de las cosas que alguien se teme. Puede hacer contratos, es decir, en nombre de la Administración de los Estados Unidos. Sigue dirigiendo todo el tema del coronavirus y evidentemente todavía no ha llegado, que los que creen que el coronavirus es peligroso son unos maricas, como ha dicho Bolsonaro, pero bueno, cualquier día lo dice, ¿no? Y puede dar o quitar ayudas económicas y dedicar, y además sigue teniendo en sus manos las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Por tanto, bueno, pues yo creo que mundo coincidimos en que no nos encontramos ante un presidente al uso que va a intentar pasar desapercibido durante estos meses que le quedan, estos 2 meses y pico que le quedan, y que probablemente pues haga alguna barbaridad de este tipo. Evidentemente, ¿qué más va a hacer? Seguir con las demandas judiciales, que de momento no le van muy bien, pero que va a seguir con ellas. ¿Con qué objetivo? Pues yo no descartaría que su objetivo fuera llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el que
hoy en día tiene mayoría. Bueno, al menos hay una mayoría de 6-3 entre conservadores y progresistas, vamos a llamarlos así, y en la cual hay por lo menos 2 personas nombradas por él. Otra cosa es que estos jueces, estas jueces sean capaces de apartarse de esta línea que él tiene y no considerar que se haya producido fraude o no considerar que se haya producido fraude o errores suficientes como para cambiar el sentido del voto. Porque, claro, es decir, es probable que se haya podido producir alguna cosa. No digo necesariamente de alguien demócrata intencionadamente, sino que, bueno, pues es posible, ¿no? Pero siempre tiene que ser en la dimensión, o debería ser en la dimensión que pudiera afectar a la diferencia entre los 2 candidatos, ¿no? Bueno, yo creo que puede llegar hasta ahí. Entonces, antes de entrar un poco en hasta dónde más va a llegar, todo esto que te estoy diciendo lo tengo claro que lo va a hacer, creo que lo va a hacer. He leído, entre las cosas que he leído últimamente, no sé si la gente que nos escucha también o incluso tú, he leído que tiene una sobrina que es psicóloga y que tiene un libro que traducido al castellano sería Demasiado y nunca suficiente. He leído eso, que lo tiene, pero no he leído el libro ni sé lo que dice. Lo que ha dicho es que Yo el está... libro tampoco, lo he leído, pero parece ser que es un libro de psicología Sí. en el que, digamos, se plantea una determinada personalidad que parece ser que es la de su tío, ¿no? Sí. Y ella en entrevistas recientes, algunas de ellas han sido traducidas al castellano, es fácil encontrarlas y traducirlas, pues ella cree eso, es decir, cree que su tío, Donald Trump, está muy acostumbrado a conseguir lo que se propone por la vía que sea, ¿no? Entonces el tema, ella considera que el tema de lo que es legal o legítimo y lo que no lo es una cuestión que él no la tiene nada clara, que nunca la ha tenido clara en su vida y que en estos momentos la posibilidad de que él pueda llegar a pensar con un sentido, ya no voy a decir de Estado, que es una palabra que abomino, ¿no? Cuando aparece eso de los hombres de Estado o las mujeres de Estado, estas cosas, sino en un sentido pues más afectuoso, más social, más amplio, más empático. Sí, sí. más empático. Ella no le da ninguna posibilidad a este personaje y dice que él va a morir matando, es decir, que él va a todo lo que pueda durante este tiempo. Entonces, vamos a la última parte. Bueno, quiero decir, si no se produce una debacle que dejaría a los Estados Unidos ante el mundo en una situación bastante peyorativa, pues lo más probable es que, a pesar de que intervenga el Tribunal Supremo, como ya intervino en Gore Bush, al final el Tribunal Supremo diga, pues ya se ha contado 2 veces, aquí no hay nada que demuestre que esta persona ha ganado o está perdido y por tanto los resultados que nos dan los estados son los que tiene que haber, ¿no? Son los que tienen que ser. Eso es posible. Entonces, no sé cómo va a salir de ahí. No sé si va a salir, si va a tener que venir una parte del cuerpo de ejército que tanto le ilusiona a él hacer intervenir o alguna cosa por el estilo, o finalmente en el último momento y a última hora va a seguir utilizando alguna prerrogativa presidencial para salir, es decir, se va a coger un helicóptero y se va a ir para Florida, se va a coger algo así, ¿no? Pero yo lo que creo que también, y no descarto, es que este señor, con todo esto que está haciendo, que la única cosa que hace es contribuir a la tensión en los Estados Unidos, que ya ha sido bastante alta a lo largo de su mandato, yo creo, y a no ser que el Partido Republicano tenga algo mejor, creo que él quiere volver a ser el candidato en 2024. Lo ha dicho, lo ha dicho.
Claro, entonces yo creo que él está haciendo todo lo posible por dejar esto en una situación tensa que a él le beneficie. Es decir, dejar esto en una situación en la que cada vez haya una parte importante, porque, bueno, yo no sé de cuándo son, ¿no? Pero recientes encuestas, más o menos de la semana pasada o finales, sí, el fin de semana de los Estados Unidos, planteaban que entre el sector de los votantes de Trump, que no necesariamente todos son republicanos, todavía seguía habiendo un nivel muy elevado, por encima del 70% de personas que creían que esas elecciones estaban amañadas, ¿no? Entonces, claro, si él se va de ahí haciendo toda una serie de golpes de efecto que va a poder hacer, ¿no? Que es, porque recordáis, y supongo que lo sabéis, que ha pedido dinero, que ha pedido ayuda para llevar a cabo todas estas demandas, y que la última cifra que yo tenía era 60 millones de dólares que le había dado gente, ¿no? Mm. Supongo que algunos más y otros menos, pero que son muchos millones, para llevar a cabo todo este artificio legal, ¿no? El poner a trabajar a sus abogados en temas de denuncias y demás. Entonces, claro, si él, yo creo que si él lo que está haciendo ahora es retrasando todo este proceso para, si tiene que salir, que supongo que aún le queda la idea de que eso lo puede ganar de una manera o de otra, sea como sea, a través de sus amigos del Tribunal Supremo, es decir, como sea, si él tiene que salir, va a salir dejando, manchando, ¿no?, la imagen de Biden y dejando la incógnita esa de, hostia, pero es que ahí eso no está claro. Eso no está claro, que la mayoría de la población de los Estados Unidos vaya en esta línea y tal. Con lo cual, pues, bueno, Biden lo tiene que hacer muy bien, y la actividad de Biden y su equipo tiene que ser muy buena, y entonces este hombre puede volver en el 2024 si el Partido Republicano no encuentra a alguien mejor. Ahora mismo, la última vez que hablamos decíamos, hay gente, por ejemplo, Bush hijo, el jefe digamos, del grupo republicano en el Congreso, que ahora no recuerdo cómo se llama, Mitt algo, no me acuerdo del apellido, que habían felicitado, que habían reconocido, pero la impresión que da es que a partir de que pasan los días, el relato de Trump también gana adeptos dentro del Partido Republicano, y por tanto cada vez hay más gente en la estructura del Partido Republicano que está vendiendo la misma moto, ¿no? Entonces, claro, bueno, a lo mejor este hombre está consiguiendo algo de lo que quiere, ¿no? Que es ser, bueno, primero, si puede ser presidente, y segundo, si no puede ser presidente, ser absolutamente imprescindible para el Partido Republicano, y por tanto volver a estar en cabeza, si no está en la cárcel, volver a estar en cabeza El 24. en el 24. Bien, pues eso es todo lo que podemos contar. ¿O querías contar alguna historia más? No, bueno, quería hablar un poco de eso del, del Congreso y el Senado, pero como ha venido a cuento que lo hayamos hablado antes, es más o menos eso, ¿no? Entonces, Sí. vamos a verlo, no espere, por supuesto, yo creo que nadie espera una transición tranquila, pero aquí tampoco estamos acostumbrados a otro tipo de transiciones, al menos en la política así profesional y demás, y probablemente asistamos a cosas bastante ridículas y tal. ¿Qué no tiene Trump en estos momentos? Pues evidentemente los grandes medios, ¿no? Es decir, Sí. ¿eh? Incluso la Fox le está haciendo feos. Sí, incluso la Fox el otro día cortó la intervención de su jefa de prensa, una señora que sale por allí de vez en cuando aplaudiéndole muy efusivamente y tal. Y bueno, y es un elemento más, ¿no? Pero bueno, como él ya ha cargado contra los grandes medios, y como existe toda esta conspiranoia creada, ¿no?, de que los políticos profesionales son adoradores del diablo, son perversores de menores y además tienen el Estado controlado, pues bueno, ya, si dentro de esos dices, y las grandes televisiones también,
Pues Pues, total, ¿qué más te da, no? Ya sí. una vez que has puesto todo eso en el puchero, ¿qué más te da poner a los grandes medios? Y la Fox también. ¡Ay, no, que me gustaban los programas de la Fox! Explican la anécdota, bueno, que eso parece increíble, pero bueno, aquí también hemos tenido algún presidente que no lo hacía exactamente así, pero cada vez que le llamaban a un programa iba, de radio, en este caso de radio deportiva, pero explican que Trump se veía bastante la Fox y que había momentos en que dialogaba con el programa de la Fox en el sentido de que enviaba tweets o cosas por el estilo, ¿no? Lo cual, pues hombre, depende a la hora que fuera, daba una dimensión de lo que estaba haciendo como presidente bastante penosa, ¿no? Pero bueno. Vale. Bien, no decimos nada de lo que se espera o esperamos o espera la gente del Biden. Biden, Harris y todo ello, porque claro, superar a Trump no le va a ser muy difícil superarlo positivamente, me refiero. Eh, pero también han salido informaciones y artículos sobre eh, Kamala Harris, por ejemplo, Sí. que bueno, es mujer negra y tal, y eso da un halo en ciertos ambientes de, bueno, qué progresismo. La primera vez que una vicepresidenta en Estados Unidos llega a ese nivel, pero parece ser que era, o que es, o que era, como fiscal general que fue, una señora que precisamente no quería mucho a lo que se supone su ascendencia, ¿no? Es decir, que se Mm. comportaba duramente con minorías, etcétera, etcétera. Sí, yo creo, lo hablamos la otra vez, ¿no? Yo creo que la prensa española en general, incluso a veces hasta la más de ultraderecha, esta quizás no tanto, pero sí los grandes medios nos han vendido una visión bastante edulcorada del progresismo de estas dos personas. Quiero decir, hay que decir que el Partido Demócrata no tiene un parangón en España y que en algunos momentos hasta Casado se ha permitido decir que el referente podrían ser ellos, ¿no? Bueno, eso una idea, es decir, el Partido Demócrata norteamericano nunca ha pertenecido ni tan solo a una internacional socialdemócrata, ni ninguna cosa por el estilo. Lo que pasa que evidentemente, dado que es el país fundamental del capitalismo, del liberalismo, del neoliberalismo, pues parece que el hecho de que en algún momento hayan tenido presidentes que han sabido hablar con los sindicatos o dialogar con ellos, pues es un gran qué, o bueno, el caso de Obama cuando se preocupó por el tema de la sanidad pública y demás, ¿no? Yo creo que desde fuera de los Estados Unidos, hombre, lo que se espera es que, por ejemplo, pues eso, lo típico, ¿no? Que vuelvan otra vez a la cumbre mundial del clima, que determinadas actuaciones que están haciendo en estos momentos y que les enfrentan tanto con China como con Europa a nivel de intercambio, pues Aranceles y tal. aranceles y demás, pues sean superados y bueno, pues que no abandonen al final ni la UNESCO y sigan poniendo ahí su dinero y sus elementos y cosas por el estilo. Es decir, mucha más cosa yo creo que nosotros no podemos esperar, ¿no? Sánchez ha dicho, creo que ha sido Sánchez, ¿no? El que ha dicho, pues con Biden volvemos a la multilateralidad. Bueno, yo sé que Sánchez estas cosas le encantan. Igual que en su momento a Zapatero aquello del entendimiento de las culturas y todas esas cosas, Sí. pero hoy en día en el mundo no hay multilateralidad. Es decir, hay tres grandes potencias que son Estados Unidos, China y Rusia. Y bueno, en cuarto lugar probablemente Europa, esa Europa más o menos unida que de vez en Que cuando le sale un nunca llega a serlo. descosido y tal. Bueno, es probable que las formas sean diferentes, pero yo creo que es interesante lo que tú has dicho de Kamala y es interesante ver quién es Biden. Es decir, Biden siempre, es decir, Biden cuando fue vicepresidente era el contrapeso de Obama, es decir, Obama supuestamente era el radical y Biden era tal.
mucha gente explica, bueno, a veces en estos programas que se han hecho sobre Biden, que Biden sí podía ir a hablar con los republicanos cuando Obama tenía problemas, pero que a Obama no le tragaban y entonces él era el que iba a hablar. Bueno, eso no significa que Biden nunca ha destacado por tener un programa muy reformista y que evidentemente esperemos que no hagan lo que ha hecho Trump con el tema de las madres y las hijas o los hijos que han pasado la frontera y cuestiones de este tipo. Bueno, yo creo que casi diría que creo que es lo máximo que podemos esperar, ¿no? de esto. Y yo no me haría muchas más. Vale. Que seguramente son más, es decir, aceptan más el tema del cambio climático y tal, pero que evidentemente no van a estar nunca por una desescalada de la producción. Bueno, que pueden potenciar el coche eléctrico, que es la parte, digamos, más capitalista del tema, ¿no? Porque eso sí, eléctrico, pero que cada uno tenga el suyo y este tipo de cosas. Bueno, yo pienso que cosas de estas podrían pasar, ¿no? Y que seguramente que no van a ser tan bestias como ha sido Trump en este aspecto, sobre todo a nivel de boquilla, porque luego tampoco muchas de las cosas que él pensaba recuperar en ese cinturón de acero, pues no las ha recuperado y de ahí ese, en buena medida ese vuelco en las elecciones, aparte de la entrada evidentemente de votantes más jóvenes. Yo creo que todo el tema de la represión negra al final le ha ido muy en contra a Trump, que ha tenido un papel ahí muy importante, especialmente en esas zonas, ¿no? Alrededor del lago Ontario, es decir, toda esa zona que normalmente votaba demócrata y que los demócratas la habían perdido debido a eso, a la pérdida del trabajo, etcétera, de las grandes empresas, al cierre de las grandes empresas y tal. Pero yo creo que se ha compensado fundamentalmente, es una opinión, ¿no? A partir de cosas que voy leyendo, que se ha fomentado fundamentalmente a partir del tema de derechos humanos, del movimiento contra la represión a las personas afroamericanas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, vamos a ver, nos va a quedar tiempo, ¿eh? Sí. Vamos a tener 4 años casi seguro. Bien, lo dejamos ahí. Nos vamos a otro asunto. No ponemos ni música, ya hoy vamos tranquilos. Así que el siguiente tema que me propones, que me parece interesante, es un informe de Oxfam Intermón. Se titula, si lo he escrito bien, La hora del compromiso, es el título, y se refiere a y trata de. Bueno, hace un análisis de las empresas del IBEX 35, que yo creo que es un análisis afortunado en un momento como este. Es decir, porque evidentemente cuando ha llegado, es un análisis que hace referencias al 2019, Vale. sobre todo de datos, pero que en algunos casos, como podría ser, luego entramos en ello, y ahora explico la idea, el reparto de ganancias se ha hecho este año. Entonces, yo creo que es muy afortunado, ¿no? Porque lo que viene a plantear, sin decirlo claramente, pero el título yo creo que ya lo dice, es bueno, todas esas lágrimas de cocodrilo que hemos visto en nuestra gente del Forbes y nuestra gente que aparece en el Forbes y otra gente que han hecho algunas donaciones, que se han puesto la máscara negra, a veces con la banderita, a veces con otro símbolo, etcétera. Pues bueno, ver un poco en realidad qué es lo que han hecho al respecto, ¿no? Es decir, al respecto de la pandemia y al respecto de entender la situación por la que está pasando la mayoría de la población de este país en relación con la pandemia, ¿no? Entonces, pues hay datos muy interesantes. O sea, el más significativo es, y se ha repartido este año, es del año pasado, o sea, son los beneficios del año pasado, pero se han repartido este año, no hace mucho. Y en plena pandemia y en plena situación de expedientes, en plena situación de autónomos que han tenido que cerrar sus pequeños negocios, o pequeños o medianos negocios, etcétera, 20 empresas de las 35
hay otras que no lo han hecho, también hay que decirlo. 20 de 35 quiere decir que nos quedan 15. De esas 15, 8 no han repartido ganancias debido a la situación, ¿vale? Y en todo caso han acumulado para posibles pérdidas, etcétera, y otras 7 han hecho una cosa intermedia, pero entonces las ganancias no han sido tan elevadas, pero resulta que 20 de ellas han repartido los beneficios de 2019, que ascienden, esas 20 ascienden a 9.500 millones de euros. Un buen tajo. ¿Cuántos millones has dicho? 9.500. Un buen tajo para repartir, por ejemplo. Comprar mascarillas y repartirlas o otra serie de cosas. Bien, para que veáis, de esas 20, 4, que son Repsol, Endesa, Ferrovial y Telefónica, repartieron más de lo que ganaron. Curioso, ¿eh? Curioso porque la tendencia de las empresas no suele ser la de repartir más dividendos de los obtenidos. En cambio, estas 4 empresas, en función de sus beneficios y lo que dicen haber repartido, han repartido más de lo ganado. Supongo que en un intento de mantener fidelizados a sus accionistas en un momento en que el accionariado, digamos, puede ser volátil. Por ejemplo, a los que no tenemos cosas en la bolsa y tal, y nos suele aburrir las informaciones sobre la bolsa, pero supongo que el otro día a todo el mundo que lo escuchó le sorprendería que cuando se descubre el tema de la, o se da a conocer, ¿no?, que una de las vacunas, la de la Pfizer, ¿sí? Tiene un cierto éxito y una cierta probabilidad, automáticamente el IBEX 35 sube, entra dinero para comprar acciones y entra dinero que va a comprar acciones sobre todo de valores de transportes y transportes de aviación y valores de turismo. Es decir, que hay gente que dice, hostia, pues voy a invertir aquí, que ahora esto está bajito, yo me meto aquí y a lo mejor ya para el verano pues me zampo una cantidad de beneficios que alucinas, ¿no? Bueno, este mundo, que es para nosotros un mundo absolutamente desconocido, bueno, y para nada envidiado, pues funciona así. Entonces, probablemente eso ha tenido que ver con el intento de fiscalizar, ¿no? Otra cosa que saca Intermon Oxfam es que en un momento como este, pues lo suyo, lo mínimo, sería pagar fiscalmente en España. Sí. Pero el mismo análisis, el mismo informe nos dice que que estas empresas, estas 35 empresas, tienen 740 filiales en paraísos fiscales. 740 filiales. Sí. Son muchos filiales para Son pocas muchas, empresas. pero cada uno puede tener 20 o 240. Tú imagínate, por ejemplo, ¿quién es el que más tiene? El Banco de Santander. Sencillo, porque el Banco de Santander en Brasil se puede llamar Banco de Santander no sé qué, y por tanto, tal. Si la legislación en Brasil, que todos nos la imaginamos con Bolsonaro, es un poco más así, pues a lo mejor está pagando en la Guayana o eso se va a la Guayana porque la central está en la Guayana holandesa o, bueno, en la holandesa quizás no, en otra, etcétera, ¿no? Pero los dos que baten récord son, mire usted por dónde, el Banco de Santander y ACS, la empresa de nuestro ínclito Florentino. Y luego Repsol, que Repsol aparece casi la primera en todos los datos estos críticos, ¿no?, que nos propone Intermon. ¿Qué otra cosa pasa en estos momentos? Pues que su brecha salarial sigue aumentando internamente. De manera que en una situación como esta, sus ejecutivos cobran 121 veces más de salario que el salario medio de sus trabajadores o trabajadoras. Aquí el mismo Oxfam Intermon nos dice, y es muy importante el tema,
que no se está contando, porque si se contara sería muchísimo más, no se está contando todas las proveedores, subcontratas, deslocalizaciones de ellos mismos en los que evidentemente pagan todavía mucho menos. Es decir, son trabajadores suyos de alguna manera o trabajadoras suyas, pero aparentemente no, y por tanto los salarios son más bajos. Bueno, ¿quién gana aquí? Pues nuevamente nuestro Florentino. El sueldo de Florentino es 531 veces el salario mínimo de sus trabajadores, el salario medio de sus trabajadores. De sus trabajadores, me refiero a los que están en el staff, o sea, los que forman parte del cuerpo. O sea, que no estamos hablando de contrata, subcontrata ni nada. Efectivamente, en la mayoría de los casos que parece ser que se dedica a la construcción, pero también a muchas otras cosas, pues no estamos hablando, pues eso de la gente que tiene Neulen, que trabaja en un comedor o tal, no. No es 531 sobre estos, es 531 sobre los otros, ¿vale? Entonces, hay otra cosa también importante, porque también es muy significativa, y es que se mantiene la brecha de género y los hombres en estas grandes empresas cobran el 15% más que las mujeres. Pero, dato curioso, ¿en cuál de estas empresas esta brecha es superior? Pues en el Banco de Santander, un 31%. Pero es que resulta que el Banco de Santander tiene una presidenta. Sí. Que no está discriminada, como os podéis imaginar. Ayer comentaba precisamente eso, el hecho de que la mujer llegaba a ciertos lugares, pero había que ver para qué después. Efectivamente, efectivamente. O sea, de entrada es muy importante que eso, evidentemente el IBEX, como sabéis, no cumple para nada en absoluto la norma aquella que sacó el gobierno progresista de que los consejos tenían que estar al 50% o tender a ello, pues evidentemente que no. Pero digo estos dos casos, por ejemplo, respecto a dos temas, porque ellos cuando aparecen públicamente, vamos, cualquiera se creería lo mismo que hemos dicho antes de Biden y compañía, ¿no? Que son lo más progre del mundo. Es decir, todos hemos visto publicidad del Banco de Santander con Ana Patricia Botín representando a las mujeres y el empoderamiento de las mujeres y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues si el empoderamiento pasa por aquí, pues apaga y vámonos, porque tampoco creo yo que una parte muy significativa o fundamental del feminismo esté de acuerdo con estas cosas. Bueno, y quería poner en solfa estos datos, o sea, o resituarlos, porque ha habido en los últimos días dos intervenciones portentosas de gente que también, que uno ha sido el director del Banco de España, que creo que gana prácticamente el doble que el presidente del gobierno, no sé si algo más del doble que el presidente del gobierno, y por supuesto muchas más veces que tu salario y el mío, por supuesto, que en sede parlamentaria, analizando los presupuestos generales del Estado, pues decidió que uno de los temas más escabrosos de esos presupuestos y más negativos, ¿no?, para el futuro de este país era el aumento del 0,9% de los salarios del funcionariado y de los y las pensionistas, ¿no? La COE, que creo que también su máximo dirigente debe andar con un salario mínimo interprofesional, una cosa por el estilo, también ha hecho otra declaración en el mismo sentido. ¿Y por qué sitúo esto? Sitúo esto porque, bueno, aquí está aquello que decimos a veces, ¿no? La economía estúpido es la economía. Aquí está el meollo de la cuestión. Es decir, el meollo de la cuestión sigue siendo que en este país, ahora mismo, con un gobierno súper progresista, que se supone que va a hacer una serie de cambios en los temas fiscales y tal, pues seguimos siendo uno de los estados europeos con una fiscalidad más desastrosa, es decir, donde la fiscalidad sobre las grandes fortunas y los grandes ingresos son relativamente pequeñas, donde digo comparativamente, ¿no?, donde la persecución
de estas cosas siempre el sindicato de inspectores nos dice, pues si fuéramos 500 más o 600 más eso se podría hacer, de otra manera para nosotros es muy complicado hacer el seguimiento de todo ese, de eso que hemos hablado ahora, ¿no? Como 35 tienen 740 filiales. Bueno, pues síguelas, ¿eh? Síguelas. Y luego no solamente síguelas, sino que a lo mejor llegas hasta una y la encuentras, pero resulta que su sede social no es lo mismo que su sede fiscal, ¿no? Y bueno, y aquí estamos con el tema. Y claro que en un momento como este, en una situación como esta, donde sabemos que hay una parte de la población que se ha ido al paro o que se ha ido al ERTE o que no está pudiendo tirar para adelante sus negocios y demás, sus más o menos pequeños negocios y demás, y que además resulta que ni el Estado ni la mayoría de los territorios están haciendo nada por echarle una mano. Bueno, pues no sé, en el caso concreto de Cataluña salió una ayuda para los autónomos que primero se interrumpieron todas las conexiones para la petición, porque era una petición a través de Internet, y luego se agotaron los millones que pusieron allí en un momento, vamos, en una tarde. Sí. Y así en la mayoría de los casos. Todos sabemos que hay gente apuntada al paro que todavía no ha cobrado nada, gente apuntada en un... Bueno, pues entonces que en eso, y viendo que ellos se reparten 9.500 millones de euros, alguien venga a criticarte un aumento del 0,9%, pues eso, yo creo que demuestra lo que hay, ¿no? Y que estaría bien que lo asumiéramos y que estaría bien que la gente tuviera claro que cuando alguien de estos da alguna cosa es porque no ha dado otras, ¿eh? En general. O sea, porque no conozco en el Estado español un movimiento tipo el norteamericano de gente rica que diga queremos que nos cobréis más impuestos, ¿no? Es decir, eso aquí no pasa. No pasa porque evidentemente esta gente por familia, ya no por edad, pero por familia está acostumbrada a no pagar nada. Es decir, durante los 40 años del franquismo no se pagaba nada. Y no solamente no se pagaba nada, sino que en todo caso se recibía, ¿no? Y se tenían más prebendas. Y cuando ha entrado eso que llamamos democracia, pues evidentemente siempre se ha intentado compensar y tirar de, bueno, de los que realmente pagamos las cosas, ¿no? Porque al final seguimos siendo un país donde las rentas de los trabajadores y trabajadoras apoyan más a lo que recoge el Estado que no las rentas de los beneficiarios. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Este es un tema clave que si no se entiende perdemos toda perspectiva, ¿eh? La perspectiva no es otra, es esta, la fundamental. Está claro. Este informe lo podemos pillar en la web, me imagino, de Oxfam Intermón, sí, y leerlo detenidamente, sacar datos al que le interese, sí, y sí, profundizar un poco más si les apetece. No sé si en 3-4 minutos como mucho de reloj, de los de verdad, ¿eh? Sí. ¿Puedes contarme algo de este rey comisionado que cada día vamos descubriendo según investigación de algún medio de comunicación, en este caso diario.es, pues que no solo cazó un elefante una vez y le hicieron una foto y lo pillaron, sino que era un activista interesante en todo ello. Sí, era un cazador empedernido, parece ser. Pero luego yo creo que la parte, me imagino que la mayoría de los y las que nos escuchan ya lo deben haber leído, ¿no? Se trata de esa primicia de ayer del diario.es en el que aparece un tema relacionado con Kazajistán y relacionado con su presidente también. El presidente, voy a leer el nombre, era Nazarbayev, presidente que duró pues creo que 3 décadas por lo menos, no hace mucho que se ha retirado, ya hacia finales de esta década que ahora cumplimos, y con ínfulas evidentemente de dictador. Es un hombre
al cual se le conoce por la cantidad de gente, tanto que estuvo a su lado como que le criticó que tienen que estar fuera del país por determinados problemas y demás. Y es un poco a partir de ellos, por lo que he visto, que nos explican de dónde se saca la información, ¿no? Entonces, la tendencia a la caza es, vamos, es como para no tenerla como una de las cosas positivas de don Juan Carlos, pero la tendencia a hacerse muy amigo de personajes dictatoriales o cuasi dictatoriales es otra cosa pues muy singular en él. Es decir, siempre ha sido muy amigo de las monarquías arábigas, que como sabemos son de lo más democrático y de lo más igualitario del mundo, y luego ha tenido pues esta relación, ¿no? Entonces, ahora descubrimos que que antes de hacer el viaje oficial en 2007 hizo 3 viajes a Kazajistán a cazar con este presidente que le llevaba a sus sitios favoritos, que los sitios eran para la caza de determinados animales salvajes, de esos que luego queda muy bien poner las cabezas disecadas y tal, pero que además había saunas, chicas de compañía, whiskies y, bueno, y otros productos, ¿eh? Y bueno, no, a lo mejor es por casualidad o a lo mejor es porque tenía que ser, pero evidentemente Talgo y Repsol han hecho negocios en ese país, es decir, en el tren de alta velocidad que va de la capital a la segunda ciudad en importancia está construido es un AVE de Talgo, bueno, son las máquinas y tal. Y luego, pues este país tiene, o este señor, o este país, ya no sabemos bien, tiene gas y petróleo que también se ha introducido hacia España, ¿no? Entonces, de tal manera que nos cuentan alguien que en ese momento, creo, si no me equivoco, era el yerno del presidente, pero que en ese momento, o era el alcalde de la localidad, ahora no recuerdo bien, porque el yerno del presidente también ha hablado, el ex yerno del presidente, del expresidente, pues cuando le suben los animales y le suben 5 maletines negros, ¿no? Y lo que le dice el presidente entonces a este que es el alcalde de la localidad de la que sale el avión, le dice, fíjate, es mi amigo, es rey de un país, pero fíjate, es pobre y por eso le tengo que dejar ahí unos dinerillos, ¿no? Bueno, nadie contó lo que había allí, pero bueno, conociendo al otro es bastante difícil que le deje unos dinerillos así solo porque le cae bien. Hay que decir que ese presidente junto con su hija estuvieron en la boda de Felipe VI. Fueron invitados, fue uno de los 15 jefes de Estado que el anterior jefe de Estado invitó. Con lo cual se supone que la relación era estrecha, muy amistosa, que probablemente tenían los mismos gustos y tal. Bueno, problema de esto, pues que parece que estamos hablando del 2002, ¿eh? Y que probablemente nos va a pasar a nivel jurídico, nos va a pasar lo mismo que con el primer caso, no así con el de las tarjetas, pues que sea cuando él era todo, ¿no? Exactamente, que sea cuando el rey era todo, según nuestra magnífica Constitución. Pero bueno, no deja de ser un elemento más. Parece que alguien ha empezado a dejar en marcha el ventilador porque, bueno, empezó el diario.es, luego siguió El Mundo, ahora ha vuelto el diario.es. Y hombre, yo sobre todo el diario.es me puedo creer lo de los equipos de investigación y tal, pero me imagino que sobre la pista te tiene que poner alguien. Sí, y yo creo, claro. sí, exactamente, ¿no? Muchas veces la investigación ahora del periodismo no es como la de hace muchos años, que te tenías que romper el alma para conseguir algo. Ahora te pasan un montón de papeles y a partir de ahí. Bueno, pues eso nos da la impresión de que alguien le tiene muchas ganas al rey, emérito y comisionado, y que a lo mejor pues vamos a seguir sabiendo cosas interesantes, ¿no? Hay que decir que esos viajes la Casa Real nunca informó ni a los gobiernos de la época ni a la ciudadanía. ¿Para qué vamos a hablar de que la ciudadanía estuviera informada, ¿no? Total,
era un viaje de placer del rey, así en fin de semana, unos cuantos días, que triste, Sí, sinceramente. por no decir otra cosa. Otra Eh, cosa. lo dejamos aquí, Emili, Muy porque bien, no queda tiempo para muy más y bien. además tú tienes muchas cosas aún que hacer. Bueno, tengo algo que hacer, sí. Sí, Muy bien, pues muchas vale. gracias y nada, nos escuchamos Nos la oímos la semana que semana. viene. Muy bien. Mucha Hasta salud, entonces. Salud. a ver si bajamos la curva Uy, y lo que sea. la curva para subirla después de Navidad. Sí, algo así. Se trata de eso, de ir bajándola, después volverla a subir. Después la volvemos a subir. Eso es como viene a ser un poco, que es más trágico, evidentemente, pero un poco como los regímenes, ¿no? Para adelgazar y tal, Sí. y luego, venga, Ujú. bajo para el verano y luego en el verano me inflo un poquito más. Otro kilito de más, va. Y Bueno, así. pues se le ve venir, se les ve venir. Sí, sí, sí. Bien, en cualquier caso, la semana que viene volvemos a hablar. De acuerdo. Un abrazo. Venga, Y un abrazo. hasta Salud. luego. Salud. Hasta luego. Mm, No te has ido.